Nunca imaginé que el aroma a pavo asado con hierbas finas y a romeritos en mole pudiera provocarme un nudo tan apretado en el estómago, pero aquella Nochebuena. El olor que emanaba de la cocina de la mansión Los Fresnos no despertaba mi apetito, sino un terror profundo, antiguo y visceral. Estábamos sentados en el comedor principal, una estancia cavernosa diseñada para impresionar a visitas que nunca llegaban, con techos de doble altura y una chimenea de mármol donde el fuego crepitaba, proyectando sombras largas y danzantes sobre la mesa imperial. Fuera, la tormenta invernal golpeaba los ventanales de piso a techo con una furia que rara vez se veía en estas latitudes de México, convirtiendo el jardín en un cementerio blanco. Yo ocupaba el lugar más alejado en el extremo de la mesa, intentando hacerme pequeña, casi invisible, fusionándome con el respaldo de la silla. Tenía 26 años recién cumplidos, pero bajo el techo de esta casa, y específicamente bajo la mirada inquisidora de mi padre, regresaba instantáneamente a ser una niña asustada de 6 años. Llevaba puesto un suéter de lana gris que había visto días mejores, con los puños deshilachados, y unos pantalones de mezclilla desgastados por el uso constante. Sabía perfectamente que no era el atuendo apropiado para una cena de Nochebuena en la familia Valdés. Pero era lo único limpio y medianamente abrigado que me quedaba tras vivir las últimas 3 semanas durmiendo primero en el sofá de una excompañera de universidad y, finalmente, las últimas 2 noches, en el asiento trasero de mi viejo coche compacto. Rogelio, mi padre, presidía la mesa como un emperador en plena decadencia, aferrándose a su trono. Vestía su saco de terciopelo color vino favorito, aquel que usaba para las fotos de las revistas de sociales, y sostenía una copa de cristal de Bohemia llena de un vino tinto que costaba más de lo que yo solía gastar en comida durante 2 meses enteros. A su derecha se sentaba Fabiana, mi madrastra, brillando bajo la luz del candelabro como un árbol de Navidad humano, adornada con ese collar de diamantes que juraba que era una herencia de su bisabuela. Aunque todos en la casa sabíamos que Rogelio se lo había comprado tras un misterioso viaje de negocios hace 2 años para comprar su silencio. Y luego estaba Sabina, mi hermanastra, 2 años menor que yo, quien ni siquiera se molestaba en levantar la vista, sus ojos estaban pegados a la pantalla de su teléfono de última generación, sus dedos con uñas acrílicas perfectas tecleando a la velocidad de la luz, ignorando el mundo real. Entonces, Marcela, dijo mi padre, rompiendo el silencio con esa voz de barítono que había perfeccionado para intimidar a sus socios y subordinados, ¿cuánto tiempo planeas honrarnos con tu presencia esta vez? ¿O es que el fascinante mundo de la alta tecnología ya no necesita genios incomprendidos como tú? La pregunta quedó flotando en el aire cargado de tensión, pesada y venenosa. Fabiana soltó una risita aguda y cristalina, llevándose la servilleta de lino a los labios para ocultar una sonrisa burlona que no llegaba a sus ojos fríos. «Ay, Rogelio, por favor, no seas tan duro con la niña», dijo Fabiana, con esa dulzura falsa y empalagosa que me daba escalofríos. La pobre lo intentó. No es su culpa que no haya heredado tu instinto natural para los negocios. Hay gente que nace para mandar, mi amor, y hay gente que nace para obedecer y servir. Apreté los cubiertos de plata con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, doliéndome las articulaciones. Mi estómago rugió traicioneramente, un sonido sordo que pareció resonar en todo el comedor. No había comido nada sólido en 48 horas, sobreviviendo a base de agua y galletas saladas. Solo necesito un poco de tiempo, papá, murmuré, manteniendo la vista fija en mi plato de porcelana vacío, incapaz de sostenerle la mirada. Novus Code era un buen proyecto. Teníamos la mejor encriptación del mercado. Los analistas lo dijeron. Simplemente, hubo complicaciones inesperadas. ¿Complicaciones? Rogelio dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco, pero controlado. El sonido resonó como un disparo en la habitación. Complicaciones es cuando te da una gripe, Marcela. Complicaciones es cuando se poncha una llanta. Lo tuyo tiene otro nombre. Se llama incompetencia. Pasaste 3 años jugando a ser la gran empresaria con el dinero que te di para tu educación, desperdiciando recursos. Y ahora vuelves, con la cola entre las patas, pidiendo techo y comida como un perro callejero que ha sido pateado. No estoy pidiendo limosna,
dije, aunque mi voz temblaba patéticamente. Solo necesito quedarme en mi antigua habitación un par de semanas hasta que consiga un empleo. Pagaré renta en cuanto reciba mi primer sueldo. Rogelio cortó un trozo de pavó con una precisión casi quirúrgica, disfrutando el momento. Masticó lentamente, mirándome con esos ojos oscuros que yo solía admirar cuando era niña, buscando en ellos un rastro de afecto que nunca encontré. El problema contigo, hija, es que no tienes carácter. Eres blanda. Crees que el mundo te debe algo solo por existir, por llevar mi apellido. Mira a Sabina, señaló con el cuchillo manchado de salsa a mi hermanastra. Ella entiende cómo funciona el mundo real. Se relaciona, va a los cócteles, busca oportunidades. Tú te encierras con tus computadoras y esperas que el éxito te caiga del cielo como maná. Sabina levantó la vista del teléfono por una fracción de segundo, me miró de arriba abajo con un desdén absoluto, arrugando la nariz como si oliera algo podrido, y volvió a su pantalla. El pavó está un poco seco, mamá, dijo Sabina, ignorando completamente mi existencia y la tensión en la mesa. Marcela, continuó mi padre, ignorando el comentario de Sabina, creo que es hora de que aceptes tu triste realidad. Fracasaste. Tu empresa está en bancarrota total. Tus empleados probablemente te odian. Y tú eres una decepción para este apellido. Deberías buscarte un marido rico que te mantenga, o tal vez Fabiana necesite a alguien que le ayude a organizar su agenda social. Una secretaria personal. Eso te quedaría bien, ¿no crees? Sentí las lágrimas picando en mis ojos, calientes y humillantes, pero me mordí el interior de la mejilla hasta probar sangre para no dejarlas caer. Miré la comida acumulada en el centro de la mesa, el bacalao a la vizcaína brillante de aceite de oliva, la ensalada de manzana con crema y nuez, el puré de papa humeante. Todo parecía estar a kilómetros de distancia, tras un cristal invisible. ¿Puedo servirme un poco de puré, por favor? Pregunté, odiándome con cada fibra de mi ser por tener que pedir permiso para comer en la casa donde crecí. Rogelio me miró, luego miró la fuente de puré, y finalmente volvió a clavar sus ojos en mí con una sonrisa cruel y deliberada. La comida es para la familia, Marcela. Y esta noche, francamente, me cuesta mucho trabajo verte como parte de esta familia. El silencio que siguió a su comentario fue absoluto, denso como el plomo. Incluso el fuego en la chimenea pareció dejar de crepitar por un instante, como si la naturaleza misma contuviera el aliento ante tal crueldad. Fabiana dejó de sonreír, su copa se detuvo a medio camino de sus labios, y Sabina bajó el teléfono lentamente sobre el mantel. No por empatía, por supuesto, sino por la incomodidad palpable de presenciar una maldad tan desnuda y directa en una noche que se suponía de celebración. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue el hambre, ni la tristeza acumulada. Fue la cuerda tensa que había estado sosteniendo mi dignidad y mi sumisión durante 26 años. Había pasado mi vida entera tratando de complacer a este hombre. Había estudiado administración de empresas en lugar de arte como él quiso, me había vestido de manera conservadora como él exigía, había soportado sus críticas constantes sobre mi peso, mi voz, mi inteligencia y mis elecciones. Y ahora, cuando estaba literalmente en el suelo, derrotada, en lugar de darme una mano, me estaba pisando la cabeza con su bota de marca. No soy una secretaria, dije. Mi voz salió baja, casi un susurro, pero firme. Fue la primera vez en años que no tartamudeaba frente a él, la primera vez que mi voz no temblaba de miedo. Rogelio arqueó una ceja, divertido por mi intento de rebelión. ¿Perdón? No te escuché, querida. Habla claro. Levanté la vista, despejé el cabello de mi cara y lo miré directamente a los ojos, sosteniendo su mirada depredadora. Dije que no soy una secretaria. Y no soy una inútil. Novus Code no fracasó por incompetencia, papá. Fracasó porque me sabotearon desde adentro. La sonrisa de Rogelio vaciló por una fracción de segundo. Fue un gesto casi imperceptible, un tic nervioso en la comisura de su labio izquierdo, pero yo lo vi. Lo vi porque había pasado mi vida estudiando sus microexpresiones para evitar sus ataques de ira. ¿Te excusas?, dijo,
recuperando rápidamente su postura arrogante y despectiva. Los perdedores siempre tienen excusas creativas. El mercado estaba mal, la economía global, mi socio me traicionó, aburrido. No fue el mercado, y lo sabes, lo interrumpí, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Fue un ataque dirigido y preciso. Mi inversionista principal se retiró la noche antes del lanzamiento sin dar una sola explicación lógica. Y 2 días después, nuestra competencia directa, Velastech, lanzó un producto idéntico al mío. Idéntico, papá. Hasta en la interfaz de usuario, hasta en los errores del código beta que no habíamos corregido. Alguien robó mi código fuente. Alguien con acceso privilegiado. Rogelio soltó una carcajada, pero sonó forzada, metálica, carente de humor real. ¿Y ahora eres conspiranoica además de fracasada? Por favor, Marcela. Acepta que tu código era basura y que alguien más inteligente y capaz lo hizo mejor que tú. No era basura. Era brillante. Los ingenieros lo llamaron revolucionario. Y tú lo sabías. Tú fuiste el único en este mundo, al que le di la contraseña de respaldo del servidor principal hace un año, cuando dijiste que querías proteger mi patrimonio por si algo me pasaba. La atmósfera en la habitación cambió drásticamente. El aire se volvió eléctrico. Fabiana miró a su esposo con una mezcla de confusión genuina y alarma creciente. Rogelio se puso rojo, una vena latiendo peligrosamente en su sien, delatando su furia. «Basta», rugió, golpeando la mesa con el puño cerrado. Los cubiertos tintinearon violentamente y una copa de agua se volcó. «Estás delirando. Y vienes a mi casa, a comer mi comida, a usar mi calefacción, y te atreves a acusarme de sabotaje en mi propia mesa. Soy tu padre. Todo lo que he hecho en esta vida ha sido por tu bien». ¿Por mi bien? Me levanté de la silla de golpe. Mis piernas temblaban por la falta de comida, pero mi espíritu se mantuvo erguido. ¿Humillarme frente a tu esposa es por mi bien? ¿Dejarme sin hogar es por mi bien? ¿Destruir mi sueño es por mi bien? Eres una malagradecida. Rogelio se puso de pie, tirando su silla pesada hacia atrás con un chirrido horrible sobre el piso. Caminó hacia mí con pasos pesados, rodeando la mesa como un toro a punto de embestir. Te he dado todo. Educación privada, techo de lujo, un apellido respetable. Y así es como me pagas. Con insultos y mentiras patológicas en Nochebuena. Me tomó del brazo. Su agarre era fuerte, doloroso. Sus dedos se clavaron en mi carne a través de la lana delgada del suéter, buscando lastimar. «Papá, me estás lastimando, suéltame», dije, tratando de zafarme inútilmente. «Lo que necesitas es aprender respeto y humildad», siseó él, su rostro a centímetros del mío. Olía a vino caro, a tabaco y a esa colonia de sándalo que siempre usaba. «Necesitas enfriar esa cabeza caliente y delirante que tienes». Me arrastró hacia la cocina. Mis botas resbalaron en el piso de mármol pulido mientras intentaba frenar. «Rogelio, ¿qué haces?», gritó Fabiana, aunque no se movió ni un milímetro de su silla para ayudarme. «Voy a enseñarle modales a esta niña», gritó él. Atravesamos la cocina inmensa. Las empleadas domésticas bajaron la mirada, aterrorizadas, fingiendo que lavaban platos con frenesí para no ser testigos de la violencia del patrón. Rogelio abrió la puerta trasera de servicio que daba al jardín y a la terraza de piedra. El viento entró como un golpe físico, brutal. Una ráfaga helada, cargada de nieve y hielo, nos azotó la cara. El termómetro digital en la pared marcaba -10 grados centígrados, y bajando. «No», grité, entendiendo con horror lo que iba a pasar. «Papá, por favor». «No. No tengo abrigo. Me voy a congelar». 5 minutos, dijo él, empujándome con fuerza hacia la oscuridad blanca. Tienes 5 minutos para que pienses en tu tono, en tus acusaciones ridículas y en tu ingratitud. Si cuando vuelva a abrir esa puerta estás dispuesta a pedir perdón de rodillas y admitir que eres una mentirosa, tal vez te deje entrar a comer las sobras. Me empujó.
Tropecé con el umbral y caí de rodillas sobre la nieve acumulada en el patio de piedra. El frío empapó mis pantalones de mezclilla al instante, quemando mi piel. Papá. Me giré justo a tiempo para ver su rostro, una máscara de desprecio iluminada por la luz cálida de la cocina. «Feliz Navidad, Marcela», dijo con frialdad. Y cerró la puerta. Escuché el sonido inconfundible del cerrojo deslizándose. ¡Clac! Un sonido seco, metálico y definitivo que selló mi destino en esa noche helada. El primer impacto no fue frío, curiosamente, fue dolor. Puro, duro y agudo dolor físico. Fue como si me hubieran arrancado la piel y vertido alcohol hirviendo sobre la carne viva. El aire a -10 grados, potenciado por el factor viento de la tormenta que aullaba, atravesó mi suéter de lana vieja como si fuera papel de arroz. Jadeé, tratando de llenar mis pulmones, pero el aire estaba tan frío que sentí que me quemaba la garganta, la tráquea y los alvéolos, como si estuviera respirando vidrios rotos. Me puse de pie tambaleándome, mis rodillas ya entumecidas por el contacto con la nieve. La ventisca se arremolinaba a mi alrededor, una cortina blanca, furiosa y desorientadora que borraba los límites del jardín. Corrí hacia la puerta y golpeé el vidrio reforzado con mis palmas abiertas, desesperada. «Papá. Abre. Por favor. Lo siento». Grité. Mi voz se la llevó el viento al instante, tragada por la inmensidad de la noche. Golpeé una y otra vez hasta que mis manos empezaron a doler, hasta que la piel de mis palmas se puso roja y ardiente, pero nadie vino. A través del cristal doble, podía ver la cocina, cálida, luminosa y perfectamente limpia, pero estaba vacía. Rogelio había regresado al comedor, indiferente a mi súplica. Corrí hacia los ventanales laterales del comedor, mis botas viejas resbalando peligrosamente en el hielo negro que se formaba bajo la nieve fresca. Me pegué al vidrio, temblando violentamente, mi cuerpo sacudido por espasmos incontrolables. Mis dientes castañeteaban con tanta fuerza que temí realmente que se rompieran o se astillaran. Lo que vi dentro me partió el alma mucho más que el frío invernal. Rogelio estaba sentado de nuevo en la cabecera, sirviéndose más vino con una calma exasperante. Estaba riendo. No era una risa nerviosa o culpable, era una risa genuina, relajada, expansiva. Estaba contando alguna anécdota, gesticulando con el tenedor de plata. Fabiana le escuchaba con atención devota, sonriendo, asintiendo, como si no acabaran de tirar a un ser humano, a la hija de su esposo, a la congelación en medio de una tormenta. Y luego estaba Sabina. La vi levantarse con entusiasmo y tomar una caja grande envuelta en papel plateado brillante con un moño rojo gigante. La abrió con frenesí, rompiendo el papel en pedazos que cayeron al suelo. Sacó un bolso. Incluso desde la distancia y a través del vidrio escarchado, mi corazón reconoció ese bolso. Era un Birkin de Hermès, color naranja clásico, de piel de avestruz. Un bolso que costaba más de 200.000 pesos. Más de lo que yo necesitaba para salvar mi departamento. Sabina chilló de alegría, dando saltitos, se colgó el bolso al hombro modelando para ellos y corrió a abrazar a mi padre. Rogelio le dio un beso tierno en la frente, interpretando el papel del padre amoroso y generoso que yo siempre había anhelado tener y que nunca tuve. Me abracé a mí misma, frotando mis brazos frenéticamente, tratando de generar fricción, calor, vida. Mis dedos ya empezaban a entumecerse, perdiendo sensibilidad en las puntas. Miré mis manos, estaban rojas, hinchadas, virando hacia un tono púrpura preocupante. Solo 5 minutos, susurré para darme esperanzas, mi aliento formando nubes blancas. Dijo 5 minutos. Él abrirá. Él no es un asesino. Pero los 5 minutos pasaron. Y luego 10. Y luego 20. El frío dejó de ser un dolor agudo para convertirse en un peso aplastante. Sentía que llevaba una armadura de plomo sobre los hombros. Mis movimientos se volvieron lentos, torpes. Me arrastré hasta un rincón del porche, tratando de protegerme del viento detrás de una columna de piedra, pero no había refugio real. La nieve se acumulaba sobre mis hombros, en mi cabello, en mis pestañas. Empecé a recordar. Mi mente buscó refugio en el pasado.
Recordé cuando tenía 10 años y dejé la luz del pasillo encendida por miedo a la oscuridad. Rogelio no me gritó, simplemente quitó todos los focos de mi habitación y del baño, obligándome a vivir en la oscuridad total durante una semana para que aprendiera el valor de la electricidad. Recordé cuando saqué un 8 en matemáticas en la secundaria y él regaló mi perro, Bone, a un vecino porque las mascotas distraen del estudio y la excelencia. Siempre había sido así. El amor en esta casa era una transacción comercial. La seguridad era condicional al rendimiento. Y yo siempre, invariablemente, estaba en deuda. Miré el reloj de pared moderno que se veía a través de la ventana de la cocina. Habían pasado 45 minutos. Ya no sentía mis pies dentro de las botas. Eran bloques de madera ajenos a mi cuerpo. El temblor incontrolable que me sacudía al principio había comenzado a disminuir, volviéndose intermitente. Sabía, por algún documental de supervivencia que vi alguna vez, que eso era una mala señal. Una muy mala señal. Cuando dejas de temblar, es porque tu cuerpo se está rindiendo, guardando la poca energía que le queda para los órganos vitales. Me senté en el suelo de piedra, acurrucándome en posición fetal, tratando de conservar el núcleo de mi calor. Mis párpados pesaban toneladas. El sueño me llamaba, una promesa dulce, cálida y seductora de descanso eterno. No te duermas, Marcela, me dije a mí misma, pero mi voz sonó extraña, lejana, como si hablara desde el fondo de un pozo. Si te duermes, te mueres. Miré hacia adentro una última vez. Estaban comiendo el postre. Un tronco de Navidad de chocolate con cerezas. Se veían tan felices. Tan perfectos sin mí. Tal vez ese era el verdadero regalo de Navidad de Rogelio para sí mismo, deshacerse del único testigo de sus fracasos, de la única persona que sabía quién era él realmente detrás de la máscara. Cerré los ojos. Solo un segundo. Solo para descansar la vista. El tiempo perdió su significado lineal. El frío, curiosamente, empezó a desvanecerse, reemplazado por una sensación engañosa. En su lugar, una extraña ola de calor comenzó a florecer en mi pecho y a extenderse por mi piel. Era un calor sofocante, agobiante, casi tropical. Mi mente, nublada por la falta de oxígeno y el descenso crítico de la temperatura corporal central, empezó a jugarme trucos crueles y vívidos. De repente, ya no estaba en el porche helado de los fresnos bajo una tormenta. Estaba en una playa de Cancún. Podía sentir la arena caliente y granulosa bajo mis pies descalzos, el sol del mediodía quemando mi piel con intensidad. Tengo calor, pensé, confundida. Tengo demasiado calor. ¿Por qué tengo este suéter puesto en la playa? Mis manos, torpes y rígidas como garras de cangrejo, empezaron a tirar de mi suéter. Quería quitármelo. Necesitaba refrescarme desesperadamente. Era el fenómeno conocido médicamente como desnudamiento paradójico, la última broma macabra de un cerebro moribundo que confunde las señales de temperatura, pero yo no lo sabía. Solo sabía que el fuego interior me consumía. Logré bajar el cierre de mi suéter hasta la mitad antes de que mis dedos dejaran de responder por completo, congelados en una posición extraña. Mi cabeza cayó hacia atrás, golpeando suavemente la pared de piedra rugosa. Entonces la vi. Entre la cortina de nieve que caía frente a mí, una figura se materializó de la nada. No era sólida, era translúcida, hecha de luz de luna y bruma invernal. Tenía el cabello largo y oscuro, y una sonrisa triste y amorosa. ¿Mamá? Susurré. Mis labios apenas se movieron, azules y agrietados. La figura extendió una mano hacia mí. Parecía querer invitarme a ir con ella. A un lugar donde no doliera. A un lugar donde Rogelio no pudiera gritarme nunca más. Y luego, otra memoria se superpuso a la alucinación, mezclándose con la realidad. Un recuerdo de hace 7 años. El día que mi abuela, doña Augusta Valdés, desapareció de mi vida abruptamente. Yo tenía 19 años. Rogelio me sentó en su despacho revestido de caoba y, con cara de circunstancias y voz grave, me dijo que la abuela había perdido la razón. Demencia senil agresiva, diagnosticó él sin ser médico.
Está en una clínica especializada en Zúrich. No reconoce a nadie. Y Marcela, ella dijo cosas horribles de ti en sus momentos de lucidez. Dijo que eras la culpable de la muerte de tu madre en el parto. Dijo que eras una maldición. No quiere verte nunca más. Lloré durante meses. Escribí cartas, docenas de ellas, rogándole a la abuela que me perdonara, aunque no sabía que debía perdonar exactamente. Rogelio prometió enviarlas por correo certificado. Nunca recibí respuesta. Con el tiempo, el silencio me convenció. Asumí que mi abuela, la mujer fuerte que me enseñó a jugar ajedrez y a montar a caballo, me odiaba hasta la muerte. ¿Por qué me dejaste, abuela? Gemí al viento, las lágrimas congelándose en mis mejillas. ¿Por qué me dejaron todos? La figura de mi madre se desvaneció, reemplazada por la oscuridad absoluta que empezaba a cerrar mi campo de visión como un túnel angosto. Mi respiración era superficial, pequeños soplos de vapor que apenas se veían. Mi corazón latía lento, muy lento, luchando por bombear sangre espesa. Boom, boom, boom. Ya no tenía miedo. Sentía una paz profunda y seductora. Era el final. Iba a convertirme en una estatua de hielo en el patio de mi padre, un monumento eterno a su crueldad y a mi debilidad. Tal vez, cuando me encontraran por la mañana, dura y azul, Fabiana diría que fue un accidente trágico, que resbalé y me golpeé la cabeza. Y Rogelio derramaría unas cuantas lágrimas falsas para las cámaras de televisión antes de cobrar mi seguro de vida millonario. Ganaste, papá, pensé, rindiéndome. Te quedas con todo. La oscuridad se tragó todo. Dejé de sentir mis piernas, mis brazos, mi cuerpo. Era solo una conciencia flotando en el vacío blanco y silencioso. Y entonces, en medio de ese silencio mortal, un sonido rompió la paz. Un rugido. No era el viento. Era el sonido profundo, gutural y mecánico de un motor potente acercándose. Luces. Luces blancas, cegadoras, más brillantes que el sol de mi alucinación, cortaron la noche como espadas láser. Atravesaron mis párpados cerrados. Eran tan intensas que dolían físicamente. Escuché el crujido de neumáticos pesados aplastando la nieve con autoridad. El golpe seco de una puerta de coche al cerrarse. Pasos. Pasos rápidos y pesados que hacían vibrar el suelo bajo mi cabeza. Aquí. Está aquí. Gritó una voz masculina, grave y urgente. Sentí unas manos grandes y cálidas tocar mi rostro helado. Alguien me estaba sacudiendo con fuerza. Señorita Marcela. Señorita Marcela. No se duerma. Reaccione. Abrí los ojos con un esfuerzo titánico, luchando contra el peso de la muerte. Todo estaba borroso, fuera de foco. Vi una silueta inmensa, un gigante con un abrigo negro que bloqueaba la nieve. Y detrás de él, otra figura. Más pequeña, pero irradiando una autoridad y una energía que ni siquiera la tormenta podía opacar. Una mujer con un abrigo de piel hasta los tobillos, apoyada en un bastón con empuñadura de plata. Se acercó a mí, ignorando el viento que amenazaba con tirarla. Se quitó las gafas oscuras, a pesar de ser de noche, y me miró con unos ojos que yo conocía. Ojos grises, duros como el acero, pero que ahora ardían con un fuego que podría derretir glaciares. Abuela, susurré, creyendo firmemente que era otra alucinación final antes de morir. Ella no me abrazó. No lloró. No perdió el tiempo en consuelos vacíos. Miró hacia la ventana del comedor, donde mi padre seguía bebiendo ajeno a todo, y luego volvió a mirarme a mí. Su mandíbula se tensó con una furia volcánica. Santos, dijo ella, con una voz que no admitía réplica ni demora. Súbela al coche. Ahora mismo. Sentí que la gravedad desaparecía cuando me elevaban en el aire. Santos, el gigante que resultó ser el jefe de seguridad personal de mi abuela, me cargó en sus brazos con una facilidad asombrosa, como si yo fuera una muñeca de trapo rota. Mi cabeza descansaba contra su pecho, que se sentía duro y sólido como una pared de ladrillos bajo su abrigo de lana gruesa. Resista, señorita, murmuraba él cerca de mi oído. Ya la tenemos.
Está a salvo. Me llevaron rápidamente hacia la fuente de luz. Una limusina negra, larga, elegante y siniestra como un depredador nocturno, estaba estacionada justo en medio del jardín trasero. El vehículo había ignorado por completo el camino de entrada pavimentado para cruzar directamente sobre el césped y aplastar los rosales premiados de Fabiana, dejando surcos profundos de lodo y nieve. El motor estaba en marcha, emitiendo un ronroneo bajo y poderoso, y el vapor del escape creaba una niebla alrededor del auto. Santos maniobró con cuidado para meterme en el asiento trasero. El interior era un santuario de otro mundo. Asientos de cuero color crema inmaculado, detalles en madera de caoba pulida y, lo más importante, calor. Un calor bendito, seco y potente que me golpeó el rostro en cuanto se abrió la puerta, abrazándome. Me depositaron en el asiento con delicadeza. Santos se quitó su propio abrigo enorme y me cubrió con él, arropándome hasta la barbilla como a un bebé. Luego, mi abuela subió. Se sentó frente a mí, con una elegancia y una agilidad que desentonaban completamente con la violencia del clima y lo dramático de la situación. Cerraron la puerta blindada. El silencio fue instantáneo y absoluto. La tormenta, el viento y el frío quedaron fuera, reducidos a un espectáculo mudo tras los vidrios tintados y reforzados. Yo no podía dejar de temblar ahora. Mi cuerpo, al reconocer que estaba en un ambiente seguro, reaccionó violentamente para generar calor. Mis espasmos eran tan fuertes que todo mi cuerpo saltaba en el asiento y mis dientes chocaban dolorosamente, haciendo un ruido rítmico. Bebe abuela, tartamudeé, incapaz de controlar mi mandíbula. ¿Eres real? ¿Estoy muerta? Doña Augusta Valdés, la matriarca de hierro de nuestra familia, se inclinó hacia adelante. Se quitó los guantes de cuero negro con una calma deliberada, dedo por dedo. Su rostro tenía más arrugas que la última vez que la vi hace 7 años, surcos profundos que hablaban de tiempo y batallas, pero su mirada era exactamente la misma, penetrante, inteligente, indomable. Soy tan real como el frío que tienes metido en los huesos, Marcela, dijo. Su voz era suave, pero cargada de una furia contenida que hacía vibrar el aire. No estás muerta, aunque tu padre ciertamente lo intentó. Toma esto. Abrió un compartimento lateral oculto en la madera y sacó un termo de plata grabado. Desenroscó la tapa y vertió un líquido humeante en una taza de porcelana. El olor intenso a té negro, miel, limón y un toque generoso de brandy llenó la cabina hermética. Bebe. Despacio. No te quemes. Me llevó la taza a los labios con su propia mano porque las mías eran inútiles garras congeladas bajo el abrigo. El líquido caliente bajó por mi garganta como lava líquida, quemando y sanando a la vez, despertando mis órganos internos. Tosí, atragantándome un poco, pero bebí más, ávida de calor. Pensé que estabas muriendo, dije, mi voz empezando a descongelarse, aunque sonaba ronca. Papá dijo que estabas en Zúrich, en una clínica, que estabas loca y no reconocías a nadie. Augusta soltó una risa seca, breve y carente de humor. Zúrich es terriblemente aburrido en esta época del año. Demasiado frío. Prefiero mi villa en Cozumel. Y sobre mi supuesta locura, bueno, digamos que tu padre tiene una imaginación muy creativa y conveniente cuando se trata de su beneficio. Me miró fijamente, evaluando mi estado con ojo clínico. Me dijo que tú no querías verme, continuó ella, su voz endureciéndose. Me dijo que habías caído en las drogas en la universidad. Que estabas viviendo en Tijuana con un novio tatuador y delincuente, y que habías renunciado legalmente al apellido Valdés por vergüenza. Abrí los ojos de par en par, el shock momentáneamente superando al frío físico. ¿Qué? Nunca. Eso es mentira. Yo te escribí cartas, abuela, docenas de cartas pidiendo perdón. Cartas que Rogelio interceptó y quemó, sin duda, concluyó ella con amargura. Apretó el puño sobre la cabeza de plata de su bastón hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Me mantuvo alejada con mentiras para poder manejar el fideicomiso sin mi supervisión constante. Pensó que si nos mantenía separadas y envenenadas la una contra la otra, ninguna descubriría el desfalco que estaba cometiendo. Me encerró afuera,
Las lágrimas volvieron a brotar, calientes sobre mis mejillas heladas, mezclándose con la suciedad y la nieve derretida. Por contestarle. Por pedir puré de papas. Por decirle que me habían robado mi código. Augusta giró la cabeza y miró por la ventanilla oscura hacia la casa iluminada. Su expresión se endureció hasta convertirse en piedra granítica. Lo vi, dijo. Llegamos hace 10 minutos. El coche estaba apagado. Vi cómo te golpeabas contra el vidrio suplicando. Vi cómo ellos se reían y abrían regalos mientras tú te morías. ¿Por qué no entraste antes? Pregunté, con un hilo de reproche. Me estaba muriendo. Porque necesitaba ver hasta dónde llegaba, dijo fríamente, volviéndose hacia mí. Necesitaba estar segura, sin ninguna duda razonable, de que ya no queda nada de humano en ese hombre. Necesitaba evidencia flagrante. Y ahora la tengo. Ahora lo sé. Se inclinó más cerca, y su rostro se suavizó ligeramente, una abuela mirando a su nieta herida. Ya no llores, Marcela. Las lágrimas son para el duelo, y esta noche no vamos a guardar luto por nadie. Esta noche vamos a cazar. El calor del sistema de climatización del coche empezaba a hacer su trabajo de manera efectiva, quizás demasiado efectiva. Sentía un hormigueo doloroso e intenso en las manos y los pies, como si 1000 agujas al rojo vivo me pincharan la piel desde adentro. Era la sangre regresando a los capilares contraídos. Dolía muchísimo, un dolor punzante y palpitante, pero era un dolor que significaba vida y circulación. Me duele, gemí, frotándome las manos torpemente, haciendo muecas. Es bueno que duela, dijo Augusta, sirviéndome más té con brandy. Significa que no perdiste los dedos por congelación y que los nervios funcionan. Ahora, necesito que te concentres. Tenemos poco tiempo antes de que se den cuenta de que el bulto en el patio ha desaparecido. Se inclinó hacia un lado y sacó una carpeta de cuero azul marino, gruesa y pesada, de debajo del asiento. La puso sobre mis rodillas cubiertas por el abrigo. ¿Qué es esto? Pregunté, mirando el cuero repujado con el escudo de la familia. La razón real por la que tu empresa quebró, respondió ella sin rodeos, directa como una bala. Y la razón por la que tu padre te odia tanto en este momento. Con manos temblorosas y torpes, abrí la carpeta. Había una pequeña luz de lectura LED en el techo del auto que se encendió automáticamente, iluminando los documentos con una claridad clínica. Lo primero que vi fue una impresión de correo electrónico. El remitente era r.valdez@imperiovaldes.com. El destinatario era Marcus Thorne, el CEO de TechGiant, la empresa multinacional que había lanzado la copia exacta de mi software. La fecha del correo era del 14 de noviembre. Exactamente un mes antes de mi lanzamiento programado. Leí el asunto, venta de código fuente y algoritmo de encriptación, Proyecto Novus. El contenido del correo hizo que se me helara la sangre de nuevo, pero esta vez no por el clima, sino por la maldad pura que destilaba. Estimado Marcus, adjunto encontrará las credenciales de acceso completo, root, al servidor privado de mi hija. Ella es brillante creando, tiene talento, pero es ingenua protegiendo su trabajo. Como su tutor legal y financiero, aunque no oficial en papeles de la empresa, estoy autorizado para negociar en su nombre. Quiero $2.4 millones depositados en la cuenta numerada de Islas Caimán que se adjunta en el PDF. A cambio, ustedes lanzan primero, patentan y dominan el mercado. Ella no sabrá qué pasó. Pensará que fue mala suerte o espionaje industrial externo. Es un ganar-ganar. Me vendió, susurré. La voz se me quebró. El papel temblaba violentamente en mis manos. Él robó mi trabajo. El trabajo de 3 años. Mis noches sin dormir. Mi sueño. Mi vida. Sigue leyendo, ordenó Augusta, implacable. Pasé la página con dificultad. Había estados de cuenta bancarios detallados. Una transferencia entrante de $2.4 millones. Y luego, una serie de retiros y gastos rápidos y furiosos en el último mes. Casino Royal Macao, transferencia menos $500,000 peleas de gallos clandestinas el norteño,
efectivo menos 800,000 pesos joyería Tiffany & Co. Collar diamantes menos 300,000 pesos concesionario Hermès Polanco, menos 15,000 pesos agencia de viajes de lujo, crucero por el Mediterráneo menos 120,000 pesos. Se lo gastó, dije, sintiendo que la bilis subía por mi garganta. Iba a vomitar. Se gastó mi empresa, mi futuro, en juegos de azar, en un collar para Fabiana y en bolsas para Sabina. Está en bancarrota, Marcela, explicó Augusta con voz calmada. Rogelio ha estado viviendo de crédito y de robar poco a poco del fondo familiar durante años, falsificando balances. Pero el fondo se estaba secando y yo empecé a hacer preguntas. Tu éxito era su única salida financiera. Pero en lugar de dejarte triunfar y pedirte ayuda humildemente, su ego frágil no le permitió ver a su hija superarlo. No podía soportar que tú fueras la exitosa. Así que decidió canibalizarte. Te vendió por partes para mantener su farsa de millonario unos meses más. La imagen de mi padre dándome lecciones de moral en la mesa hace una hora, llamándome incompetente y fracasada mientras llevaba un reloj comprado literalmente con mi dinero, me golpeó con la fuerza de un tsunami emocional. Toda mi vida había buscado su aprobación. Toda mi vida había pensado que yo era el problema. Que yo no era lo suficientemente buena, lista o bonita. Y todo era mentira. Él era un parásito. Un vampiro emocional y financiero que se alimentaba de mi autoestima y de mi talento. Maldito, sí sé. La palabra se sintió extraña en mi boca, acostumbrada a la sumisión, pero liberadora. Es un maldito ladrón. Lo es, confirmó Augusta. Y es un abusador. Te encerró ahí afuera porque le dijiste la verdad en la cara. Porque le recordaste que él es un fraude y tú eres la verdadera creadora. Cerré la carpeta de golpe. Miré mis manos. Ya no eran las manos de una niña asustada y congelada. Eran las manos de alguien a quien le habían robado todo y que no tenía nada más que perder. El miedo se había evaporado, reemplazado por una ira fría y calculadora. Miré a mi abuela a los ojos. ¿Qué vamos a hacer? Augusta sonrió. Fue una sonrisa depredadora, llena de dientes, la sonrisa de un tiburón que huele sangre en el agua. ¿Hacer? Vamos a hacer justicia, mi niña. Pero no la justicia de los tribunales que tarda años y se pierde en papeleo. Vamos a aplicar la justicia Valdés. Presionó un botón en el intercomunicador del reposabrazos. ¿Abogado Cárdenas? Habló al micrófono. Aquí estoy, doña Augusta, respondió una voz desde el asiento del copiloto, clara y profesional. ¿Están listos los papeles de transferencia y desalojo? Firmados y sellados ante notario esta mañana, tal como usted instruyó. Bien. Santos, cambió de canal. Prepara al equipo táctico. Vamos a entrar. Pero primero, vamos a cambiarles el clima. Quiero que sientan un poco de tu dolor. Augusta me miró, evaluando mi transformación interna. Parecía satisfecha con lo que veía. ¿Sigues teniendo frío, Marcela? Preguntó suavemente. Me toqué el pecho. El calor de la ira había reemplazado al hielo. Mi corazón latía fuerte y constante, un tambor de guerra. No, respondí. Mi voz sonó dura, irreconocible incluso para mí. Estoy ardiendo. Bien. Porque necesito que estés lúcida y afilada. Lo que vamos a hacer ahí dentro requiere precisión quirúrgica. No puedes dudar. No puedes sentir lástima cuando lo veas llorar, porque va a llorar. En el momento en que sientas lástima por él, recuerda el sonido del cerrojo cerrándose. Recuerda el frío. Recuerda el bolso de Sabina comprado con tu esfuerzo. No sentiré lástima, prometí, y lo dije en serio. Miré hacia la casa a través del vidrio tintado. Seguían allí, en su burbuja de luz dorada, ajenos al hecho de que su mundo estaba a punto de colapsar sobre sus cabezas. Rogelio cree que tiene el poder porque tiene la voz más fuerte y la mano más pesada, continuó Augusta, como si me estuviera dando una clase magistral de estrategia empresarial. Pero el verdadero poder no grita. El verdadero poder no necesita golpear ni encerrar a nadie en la nieve.
El verdadero poder es ser dueño de la llave. Y tú, querida, ni siquiera sabes lo que tienes en tus manos. ¿Qué tengo? Pregunté, confundida. Paciencia. En unos minutos lo entenderás todo. Tienes el derecho divino y legal. Ella sacó un pequeño espejo de mano de su bolso Hermès, el auténtico, no el comprado con robo, y me lo dio. Mírate. Me miré en el espejo. Tenía el rímel corrido por las lágrimas, creando surcos negros en mis mejillas, los labios agrietados y pálidos, y el cabello enmarañado y húmedo. Parecía una sobreviviente de un naufragio, o un fantasma vengativo. Límpiate, ordenó. Sécate esas lágrimas negras. Peínate. Cuando entres ahí, no vas a entrar como la hija víctima que busca refugio. Vas a entrar como la dueña que viene a inspeccionar su propiedad. Tomé unas toallitas húmedas y desmaquillantes que había en la consola central y empecé a frotar mi cara con furia. Borré los rastros de debilidad. Me alisé el cabello hacia atrás, dejándolo caer húmedo pero ordenado sobre mis hombros. Me puse el abrigo de lana que Santos me había prestado sobre los hombros como si fuera una capa real, ocultando mi ropa vieja. Mejor, aprobó Augusta, asintiendo. Mucho mejor. Ahora pareces una Valdés. Miró su reloj de diamantes, un Patek Philippe que valía más que la casa de mis sueños. Son las 10 de la noche en punto. Hora del espectáculo. Se inclinó hacia el intercomunicador de nuevo, su dedo flotando sobre el botón. Conductor, dijo con calma absoluta. Ejecute la fase 1. Corte la energía de la residencia principal. Entendido, señora. Ejecutando corte remoto. El conductor sacó un control remoto industrial, similar al que se usa para abrir portones de seguridad, pero mucho más complejo y lleno de botones. Apuntó hacia una caja gris que apenas se veía en el poste de luz al final del camino de entrada, entre los árboles. A 3, 2, 1. Presionó el botón rojo. Y hola a todos. Estamos a punto de presenciar la caída de Rogelio y la venganza de Marcela. Si están disfrutando de esta historia y quieren ver cómo estos villanos reciben su merecido, por favor tómense un segundo para darle like al video y suscribirse al canal. Y cuéntenos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos están viendo? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Cada comentario nos ayuda muchísimo. Ahora sí, que comience el asedio. Fue instantáneo, brutal y cinematográfico. Un segundo, la mansión Los Fresnos era un faro de opulencia desafiante en medio de la tormenta, con cada ventana brillando con luz cálida. El árbol de Navidad parpadeando en la sala y las luces exteriores iluminando el jardín inmaculado. Al siguiente segundo, fue como si una mano gigante y divina hubiera aplastado la casa, apagándola como una vela. Oscuridad total. Las luces del porche murieron. El resplandor acogedor de las ventanas se extinguió. Incluso las luces de seguridad del perímetro se apagaron. La casa se convirtió en una silueta negra, una tumba gigantesca recortada contra el cielo gris plomo de la noche. Desde la seguridad de la limusina, escuché un grito ahogado proveniente del interior de la casa, amortiguado por los muros pero audible. Probablemente Fabiana. ¡Ah! Exclamé yo misma, sorprendida por la efectividad y rapidez del corte. Tengo un interruptor maestro instalado en la red principal desde 1998, cuando renové el cableado, explicó Augusta con una sonrisa traviesa de niña. Rogelio nunca se molestó en cambiar el sistema eléctrico ni las claves de acceso. Demasiado tacaño para el mantenimiento preventivo. Asume que la luz es magia que ocurre para él. Observamos en silencio desde nuestra fortaleza móvil. Durante unos segundos, no pasó nada. La casa era un monolito muerto. Luego, pequeños haces de luz, erráticos y débiles, comenzaron a bailar frenéticamente dentro de la casa. Linternas de teléfonos celulares. Vi unas de luz moverse nerviosamente por la sala. Se acercaron a la ventana del comedor. Pude ver a Rogelio pegando la cara al vidrio, tratando de ver hacia afuera, hacia la oscuridad impenetrable, pero la limusina estaba oculta en las sombras profundas de los pinos y con las luces apagadas. Éramos invisibles para él.
Él, sin embargo, estaba iluminado desde abajo por la luz espectral de su propio celular, lo que hacía que sus facciones de pánico y confusión fueran perfectamente visibles para nosotras como en una película de terror. Parecía confundido, molesto. Golpeaba su teléfono con el dedo, probablemente tratando de llamar a la compañía de luz o al conserje del fraccionamiento. No tendrá señal, dijo Augusta, anticipando mi pregunta. También activamos un inhibidor de señal celular de corto alcance alrededor de la propiedad. Están aislados del mundo. Solo nuestra red funciona. ¿Eso es legal? Pregunté, maravillada y asustada a la vez. Soy una mujer anciana de 80 años que quiere tener una cena tranquila con su nieta sin interrupciones telefónicas molestas. ¿Quién me va a juzgar? Además, es propiedad privada. Mía. La temperatura dentro de la casa comenzaría a bajar rápidamente. Los Fresnos era una casa antigua, con techos de 5 metros de altura y aislamiento deficiente en los muros de piedra. Sin la calefacción central, que era totalmente eléctrica, el calor acumulado se disiparía en cuestión de minutos, igualándose con el exterior. Van a sentirlo, murmuré, sintiendo una satisfacción oscura. Van a sentir lo que yo sentí. El frío. Exacto. La empatía a veces necesita un poco de ayuda física para desarrollarse, dijo Augusta. Mira. Vi a Sabina correr y envolverse en una manta que arrancó del sofá de la sala. Fabiana se abrazaba a sí misma, frotándose los brazos desnudos. Rogelio caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, gesticulando, gritando a la oscuridad, culpando a alguien, a algo, a todo menos a sí mismo. Son ratas en un laberinto, dijo mi abuela con desprecio. Cuando les quitas el confort, cuando les quitas la audiencia y los aplausos, se revelan como lo que son. Pequeños. Asustados. Inútiles. Ver a mi padre así, impotente ante un simple corte de luz, disminuyó aún más su imagen en mi mente. Ya no era el monstruo omnipotente que controlaba mi destino. Era solo un hombre que no sabía cómo cambiar un fusible, atrapado en la oscuridad que él mismo había creado metafóricamente durante años. ¿Entramos ya? Pregunté, ansiosa por confrontarlo. No. Paciencia, Marcela. Deja que el frío les muerda un poco la piel. Deja que se asusten de verdad. El miedo es un ablandador de carne excelente para los matones. Esperaremos 30 minutos más. Quiero que cuando entremos, estén rogando por una vela. Los 30 minutos pasaron lentos y tortuosos para ellos, pero rápidos para nosotras en el calor del auto. En la limusina, el licenciado Cárdenas, un hombre delgado, meticuloso y con gafas de montura de carey que parecía no tener edad, se giró desde el asiento delantero para informarnos. Doña Augusta, señorita Marcela, repasemos la situación legal para que no haya dudas ni vacilaciones cuando entremos. Abrió su maletín de cuero y sacó un documento antiguo, amarillento por los bordes, protegido en una funda de plástico. Esta es la escritura original de la propiedad Los Fresnos y el acta constitutiva del Fideicomiso Valdés, fechada hace 26 años. Rogelio siempre dijo que la casa era suya, dije, confundida. Que tú se la regalaste cuando se casó con mi mamá, abuela. Le permití vivir aquí, corrigió Augusta. Le di el usufructo vitalicio condicionado. Pero la nuda propiedad, el título real, siempre ha estado en el fideicomiso. Y aquí está la cláusula interesante que él convenientemente olvidó o esperó que yo olvidara. Cárdenas señaló un párrafo denso con la punta de su bolígrafo de oro. La administración de los bienes inmuebles, incluyendo la residencia Los Fresnos, y el control mayoritario de las acciones de Imperio Valdés, 51%, permanecerán bajo tutela temporal de Rogelio Valdés hasta que la primera heredera mujer de la línea directa cumpla 26 años de edad. Me quedé helada. 26. Cumpliste 26 la semana pasada, Marcela, dijo Cárdenas con una sonrisa leve. El día 15 de diciembre. El mismo día que mi empresa quebró, murmuré, atando cabos con horror. El mismo día que todo se vino abajo. No fue coincidencia, dijo Augusta.
Rogelio sabía que en el momento en que cumplieras 26, él perdería todo el control legal. Pasaría de ser el administrador todopoderoso a ser un empleado o nada. Tú te convertirías automáticamente en la dueña de la casa, de las cuentas, de las acciones. De todo el imperio. Por eso me destruyó, dije, la comprensión golpeándome como un mazo en la cabeza. Necesitaba que yo estuviera rota. Necesitaba que yo me sintiera tan fracasada, tan incompetente y tan pequeña que le firmara algún poder notarial cediéndole el control, o que simplemente no reclamara mi herencia por vergüenza. Exacto. Quería mantenerte dependiente y sumisa. Si tenías éxito con tu empresa Novus Code, tendrías dinero, reputación y abogados propios. Descubrirías el pastel del fideicomiso. Tenía que cortarte las alas antes de que pudieras volar lejos del nido y darte cuenta de que el nido era tuyo. Miré hacia la casa oscura. Mi padre no solo era un mal padre. Era un estratega fallido y cruel que había intentado destruir mi vida sistemáticamente para salvar su propio ego y su estilo de vida parasitario. Había planeado esto. Había coordinado mi ruina con mi cumpleaños. Soy la dueña, dije, probando las palabras en mi lengua. Sabían dulces, poderosas. Soy la dueña de esa casa. De mi casa. Eres la dueña de la silla en la que él se sienta. Eres la dueña del vino que se está bebiendo. Eres la dueña del techo que lo protege de la nieve, dijo Augusta con firmeza. Y como dueña, tienes derecho absoluto a decidir quién es bienvenido en tu mesa y quién es un intruso indeseable. Me ajusté el abrigo de lana negra. Sentí una fuerza nueva nacer en mi estómago, un fuego que no se apagaría. Ya no era la niña que pedía puré de papas. Era la patrona. Abogado Cárdenas, dije, mi voz firme, ¿tiene los documentos de desalojo preparados? Redactados, impresos y listos para su firma, señorita Marcela. Solo falta su rúbrica. Bien. Miré a mi abuela. Ella asintió, orgullosa, con una lágrima de satisfacción brillando en su ojo. Creo que ya han tenido suficiente tiempo para reflexionar en la oscuridad y el frío, dijo Augusta. Santos, ilumínalos. Que empiece el juicio. Luces altas, ahora. Ordenó Santos por la radio al conductor. El conductor accionó el interruptor en el tablero. Los faros de la limusina no eran normales. Eran focos de xenón de alta intensidad, modificados para seguridad y convoys, capaces de cegar a un atacante. 2 columnas de luz blanca, pura y violenta estallaron desde el frente del auto, cortando la nevisca como cuchillos y golpeando la fachada de la casa con violencia. La luz inundó el ventanal de la sala de estar, penetrando hasta el fondo de la casa. Vi la reacción inmediata. Rogelio, que estaba cerca de la ventana tratando de ver algo, se cubrió los ojos con el antebrazo, cegado por el resplandor repentino y brutal. Fabiana gritó, un sonido agudo de terror, y se tiró al suelo, probablemente pensando que era una redada policial, un ataque del narco o un cobrador de deudas violento. Sabina corrió a esconderse detrás del sofá, temblando. Era una escena de caos bíblico. La luz revelaba todo con una claridad cruel, el desorden de la cena abandonada, las botellas de vino vacías volcadas, el miedo puro en sus rostros pálidos. Parecen cucarachas cuando enciendes la luz de la cocina de golpe, comentó Augusta con frialdad y precisión. Nos quedamos así un minuto entero. Solo observándolos retorcerse bajo el foco, como especímenes en un laboratorio. Dejándoles preguntarse quién estaba ahí afuera. ¿La policía? ¿Los prestamistas peligrosos a los que Rogelio debía dinero? ¿Un asesino? La incertidumbre era nuestra mejor arma psicológica. Están aterrorizados, dije, sintiendo una mezcla de lástima y justicia. El terror es útil, dijo Augusta. Limpia la mente de arrogancia. Ahora, vamos a presentarnos formalmente. Santos salió primero, abriendo la puerta trasera con un movimiento fluido. El viento seguía aullando y la nieve caía fuerte, pero ya no me molestaba. Bajé del coche. Mis botas se hundieron en la nieve hasta el tobillo, pero mis piernas estaban firmes como columnas. El abogado Cárdenas bajó con su maletín apretado contra el pecho.
Santos ayudó a mi abuela a bajar. Ella se irguió cuán alta era, apoyándose en su bastón, su abrigo de piel ondeando al viento como la capa de un general victorioso inspeccionando el campo de batalla. Nos alineamos frente a los faros. 4 siluetas negras, imponentes, recortadas contra la luz cegadora. La venganza tenía un equipo, y se veía espectacular. Caminamos hacia la puerta principal. No corrimos. Caminamos con la calma lenta y deliberada de quien sabe que tiene el control absoluto de la situación. Vi a Rogelio asomarse por la ventana lateral de la puerta. Nos vio. Vi sus ojos abrirse desmesuradamente al reconocer a su madre, a la mujer que él decía que estaba loca y moribunda en Suiza. Y me vio a mí, a su hija fracasada, caminando a su lado no como una niña castigada, sino como una igual. O mejor dicho, como una superior. Llegamos al porche cubierto de nieve. Santos no tocó el timbre. Ni siquiera llamó con los nudillos. Sacó una pistola de ganzúas eléctrica profesional de su bolsillo. ¿Permiso para proceder? Preguntó mirándome a mí, no a mi abuela. Reconociendo la jerarquía. Asentí. Es mi casa, Santos. Ábrela. Santos introdujo la herramienta en la cerradura. ZZZZT, clac. El sonido del mecanismo cediendo fue música celestial para mis oídos. Rogelio había puesto el cerrojo para dejarme fuera y enseñarme una lección, pero no había cerradura en el mundo que pudiera detener a la dueña legítima acompañada de su ejército. Santos empujó la pesada puerta de madera con una mano. Se abrió con un gemido de las bisagras frías. El vestíbulo estaba en penumbra, solo iluminado por el reflejo fantasmagórico de nuestros faros y algunas velas que Rogelio había logrado encender con manos temblorosas. Entramos. El frío entró con nosotros. El aire dentro de la casa estaba viciado y empezaba a enfriarse rápidamente, ya se podía ver el aliento salir de nuestras bocas, pero el silencio era lo que más pesaba. Nuestras botas hicieron eco en el piso de mármol del vestíbulo, clac, 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 un ritmo militar. Rogelio apareció en el arco que conectaba con el comedor. Sostenía un pesado candelabro de plata de 3 brazos en una mano, levantándolo como un garrote medieval. Su cabello estaba despeinado, su camisa desabotonada en el cuello, sudando a pesar del frío incipiente, con los ojos inyectados en sangre. ¡Atrás! Gritó, con la voz quebrada por el pánico y la histeria. Tengo un arma. Llamaré a la policía. Salgan de mi propiedad. Baja eso, Rogelio, dijo doña Augusta con calma. Su voz no era un grito, era un látigo de seda. Te ves ridículo. Y vas a manchar la alfombra persa si tiras cera, y sabes lo difícil que es limpiar eso. Rogelio se congeló. Bajó el candelabro lentamente, como si de repente le pesara 1000 kilos. Parpadeó, tratando de enfocar en la penumbra, luchando por procesar la realidad. ¿M madre? Susurró. Parecía que estaba viendo a un fantasma resucitado. Pero tú estás en Zúrich. El doctor Muller me envía informes mensuales, dijo que estabas catatónica. El doctor Muller al que le pagaste sobornos para falsificar mis informes médicos y mantenerme drogada está ahora mismo bajo investigación federal y cantando como un canario, dijo Augusta. Avanzando hacia la luz de las velas con paso firme. Y yo estoy aquí. En carne y hueso. Y muy decepcionada de ti, hijo. Fabiana y Sabina asomaron detrás de él, envueltas en mantas como refugiadas en su propia sala. Fabiana soltó un chillido ahogado al ver a mi abuela viva y lúcida. Doña Augusta. ¡Ay, gracias a Dios! Exclamó Fabiana, cambiando su máscara de terror por una de alivio fingido al instante, una actuación digna de una telenovela barata. Rogelio nos dijo que estaba muy grave. ¡Qué milagro de Navidad tenerla aquí! Y bienvenida. Ahórrate el teatro, Fabiana, espetó Augusta sin siquiera mirarla, cortándola en seco. Tu actuación es tan falsa como tus diamantes y tu afecto. Rogelio recuperó un poco de su compostura al ver que no éramos fantasmas ni sicarios, sino su familia. Su arrogancia, como un mecanismo de defensa automático,
volvió a surgir, tratando de recuperar el control de la narrativa. ¿Qué significa esto? Ladró, irguiéndose y tratando de parecer el dueño de la situación. ¿Entrar a mi casa así, forzando la cerradura? ¿Cortar la luz en Nochebuena? Esto es allanamiento de morada. ¿Y Marcela, tú trajiste a esta gente? Te dije que te quedaras afuera reflexionando 5 minutos. Di un paso adelante, saliendo de la sombra protectora de Santos. Me quité la capucha del abrigo, dejando que mi cara se viera claramente a la luz de las velas. Reflexioné, papá, dije. Mi voz resonó clara y fuerte en el vestíbulo. Reflexioné mucho. Y decidí que 5 minutos no eran suficientes para perdonarte. Así que traje refuerzos. Eres una insolente malcriada. Gritó él, dando un paso amenazante hacia mí con el candelabro aún en la mano. Santos se interpuso en un parpadeo, su enorme cuerpo bloqueando el camino de Rogelio como un muro de granito. Puso una mano en el pecho de mi padre y lo empujó suavemente, pero con fuerza imparable, hacia atrás. Rogelio tropezó y casi cae. Cuidado, señor Valdés, dijo Santos con voz grave y profunda. Mantenga la distancia física. ¿Seguridad privada? Rogelio se burló, aunque retrocedió asustado. ¿Traes gorilas para amenazar a tu propio padre en su casa? Traigo testigos, corregí. Para lo que viene. Para que no puedas mentir después. ¿Lo que viene? Rogelio miró a Cárdenas, reconociendo el maletín y el traje de abogado. ¿Qué es esto? ¿Una demanda civil? ¿Quieres demandarme por ponerte en time out un rato? Soy tu padre. Tengo derecho a disciplinarte bajo mi techo como mejor me parezca. Ahí es donde te equivocas, Rogelio, intervino Augusta. En 2 cosas fundamentales. Primero, intentar matar a alguien de hipotermia dejándolo a menos 15 grados no es disciplina, es intento de homicidio en primer grado. Y segundo, esta no es tu casa. Nunca lo fue. Rogelio soltó una risa nerviosa, incrédula. Por favor, mamá. No empieces con tus juegos de poder seniles. He vivido aquí 20 años. He pagado los impuestos, bueno, algunos. Es mi casa. Todos lo saben. Nunca te transferí la escritura, dijo Augusta. Solo te di las llaves y el derecho de uso. Es lo mismo. Gritó él, desesperado. No en un tribunal, dijo Cárdenas, dando un paso al frente con la autoridad de la ley. Señor Valdés, según los términos estrictos del fideicomiso que usted firmó, y que probablemente no leyó en detalle por su arrogancia, su estatus como administrador de los bienes familiares era temporal. Condicionado. ¿Condicionado a qué? Escupió Rogelio. A la mayoría de edad plena de la heredera, respondió Cárdenas. Rogelio miró a Cárdenas con odio puro. Ella es una niña. Acaba de quebrar una empresa por idiota. Es incompetente. No puede administrar ni un puesto de limonada. Yo soy el cabeza de familia. Yo protejo el patrimonio de los buitres. ¿Proteges el patrimonio? Pregunté, sintiendo la bilis subir por mi garganta ante su hipocresía. ¿Cómo protegiste mi código fuente? Rogelio palideció instantáneamente. Su piel pasó de roja a gris ceniza. Esta vez, el miedo era real. Sabía que yo sabía. Su secreto más oscuro estaba expuesto. No sé de qué hablas, mintió, pero su voz tembló y se quebró. Saqué la carpeta azul que Augusta me había dado. La abrí con calma y saqué el correo impreso. ¿No sabes de qué hablo? Caminé hacia él y le puse el papel frente a la cara, iluminándolo con la linterna de mi celular. Venta de código fuente. 2.4 millones de dólares. ¿Te suena, papá? ¿Te suena la cuenta en Islas Caimán? Fabiana jadeó, llevándose las manos a la boca. Sabina se acercó, curiosa y horrorizada. ¿Qué? Preguntó Sabina. ¿Papi vendió tu código? ¿Por eso quebraste? Sí, Sabina, dije, girándome hacia ella. ¿Te gusta tu bolsa nueva? ¿La Hermès naranja que estás abrazando?
Costó $15,000. Dinero que salió de la venta de mi trabajo. De mi esfuerzo. Básicamente, llevas mi sangre y mis lágrimas colgadas al hombro. Sabina miró el bolso como si de repente estuviera ardiendo o hecho de piel humana. Lo soltó y cayó al suelo con un golpe sordo. «Eso es mentira», gritó Rogelio, tratando de arrebatarme el papel con un manotazo. Santos le agarró la muñeca en el aire y se la torció ligeramente. «Es un documento falsificado. Ella está loca. Quiere arruinarme por envidia». «Tenemos los registros bancarios, Rogelio», dijo Augusta, implacable. «Las transferencias a las Islas Caimán. Los pagos al Casino Royal. Los pagos a tus acreedores de peleas de gallos clandestinas. Lo sabemos todo. Lo hiciste para pagar tus deudas de juego», dije, mirándolo con asco absoluto. «No me castigaste por fracasar o por ser una mala hija. Me castigaste, me humillaste y me destruiste psicológicamente para que no descubriera que tú me hiciste fracasar. Necesitabas que me sintiera pequeña, culpable e inútil para que no hiciera preguntas sobre el dinero o la herencia». Rogelio miró a su alrededor. Vio las caras de su esposa y su hijastra mirándolo con horror. No un horror moral, sino el horror de darse cuenta de que el dinero se había acabado y de que él era un fraude. Se dio cuenta de que estaba acorralado. Su postura cambió radicalmente. De agresivo pasó a ser patético en un segundo. Sus piernas se dieron y se dejó caer de rodillas al suelo frío, sollozando ruidosamente. «Lo hice por nosotros», lloró, agarrándose la cabeza con las manos. Estaba desesperado. Debía dinero a gente mala. Me iban a matar, Marcela. Iban a venir por nosotros. Tienes que entenderlo, hija. Era la única forma. Iba a recuperarlo, te lo juro por tu madre. Iba a ganar en el casino la próxima semana y te iba a devolver el dinero para que empezaras otra vez. ¿Jugando mi dinero en Macao?, pregunté incrédula. ¿Ese era tu plan maestro? Soy un enfermo, gritó él, aferrándose a mi pantalón. Tengo una adicción. Necesito ayuda. Soy tu padre. No puedes abandonarme ahora. Me miró con esos ojos llorosos de cachorro apaleado que había usado tantas veces para manipularme emocionalmente. Pobre papá, el mundo no lo entiende. Pobre papá, tiene tanta presión. Pero esta noche, el hechizo se había roto para siempre. No veía a un padre sufriendo. Veía a un ladrón cobarde que había vendido a su propia hija. Tienes razón, necesitas ayuda, dije fríamente, apartando mi pierna de su agarre. Pero no la vas a encontrar aquí. Y ciertamente no con mi dinero. Augusta hizo un gesto a Cárdenas. El abogado colocó el documento final sobre la mesa del vestíbulo, justo al lado de un jarrón chino Ming que probablemente Rogelio ya había intentado vender. Señor Valdés, señora Fabiana, señorita Sabina, anunció Cárdenas con voz solemne, como un juez dictando sentencia. Se les notifica formalmente que, efectivo desde el 15 de diciembre pasado, la señorita Marcela Valdés es la única y legítima propietaria de este inmueble. Así como la titular del 100% de las acciones con derecho a voto de Imperio Valdés. Su administración ha sido revocada por fraude y mala gestión. Hubo un silencio sepulcral. Solo se oía el viento afuera. ¿La dueña?, susurró Fabiana. Sus ojos calculadores se movieron rápidamente de Rogelio, arrodillado, llorando y arruinado, a mí, de pie, poderosa, con abrigo de piel y abogada. En un movimiento que habría ganado un Oscar a la mejor actriz dramática, Fabiana corrió hacia mí con los brazos abiertos. «Marcela, mi vida», exclamó, intentando agarrar mis manos. «Siempre supe que eras especial. Yo le decía a tu padre, Rogelio, no seas así con la niña, ella tiene talento, ella es el futuro». Pero él nunca me escuchaba. Él es un monstruo que nos engañó a todas. Yo también soy una víctima. Me aparté de ella como si tuviera la peste bubónica. «No me toques», dije, bajando la voz a un susurro letal. «Hace una hora te estabas riendo mientras comías pavó y yo me congelaba en el patio.
Te vi, Fabiana. Vi tu sonrisa. Vi cómo disfrutabas el espectáculo. Fabiana se detuvo en seco, su sonrisa congelada en una mueca grotesca de terror. Yo estaba nerviosa, era una risa nerviosa, tenía miedo de él. Y tú, Sabina, miré a mi hermanastra, que intentaba hacerse invisible contra la pared. Siempre dijiste que yo era una perdedora. Que nunca lograría nada. Que era la oveja negra. Bueno, la perdedora ahora es dueña del techo sobre tu cabeza y del suelo que pisas. Marcela, somos familia, dijo Sabina, con voz temblorosa, los ojos llenos de lágrimas falsas. Hermanas. Crecimos juntas. Hermanastras, corregí. Y la familia no deja que su hermana muera de hipotermia por un bolso de diseñador. La familia no se burla del dolor ajeno. Me volví hacia Rogelio, que seguía en el suelo, ahora en silencio, mirando la nada, derrotado. Papá, dije. Levantó la vista. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Sus ojos estaban vacíos. Te quejaste de que arruiné la cena. Bueno, ahora voy a arruinar tu vida. O mejor dicho, voy a dejar de financiar la mentira que llamas vida. Se acabó el crédito. ¿Qué vas a hacer?, preguntó él, con voz ronca y rasposa. Miré a Cárdenas. Abogado, ¿cuál es el procedimiento legal? Desalojo inmediato por ocupación ilegal, riesgo para la propietaria y malversación de fondos, respondió Cárdenas con satisfacción profesional. Tienen derecho a retirar sus efectos personales esenciales, ropa básica, artículos de higiene, pero nada de valor que pertenezca al inventario de la casa o haya sido adquirido con fondos malversados del fideicomiso. Bien, dije. Miré mi reloj. Tienen 10 minutos. ¿10 minutos? Y chilló Fabiana, al borde de un ataque de nervios. Es imposible. Tengo ropa, joyas, mis cremas importadas. No puedo empacar mi vida en 10 minutos. 10 minutos, repetí, inflexible. Y Fabiana, el collar de diamantes que traes puesto. Es propiedad de la empresa, comprado con fondos desviados. Dámelo. Ella se llevó la mano al cuello, protegiendo las joyas con desesperación. Es mío. Es un regalo de aniversario. Comprado con dinero robado de mi empresa, dije. Santos. El guardaespaldas dio un paso adelante, extendiendo la mano. Fabiana, pálida y temblando, se desabrochó el collar rápidamente y lo dejó caer en la mano abierta de Santos antes de que él tuviera que quitárselo. El bolso también, Sabina, dije. Sabina pateó el bolso Hermes hacia mí con rabia infantil. Quédate con tu maldito bolso. Es naranja, ni siquiera combina con nada. Combina perfectamente con mi cuenta bancaria recuperada, dije secamente. Empiecen a caminar y a empacar lo básico. El tiempo corre. Tic, tac. El caos que siguió fue digno de un reality show de pesadilla. Fabiana corría escaleras arriba gritando instrucciones a nadie, tratando de meter abrigos de piel en bolsas de basura negras que Santos les proporcionó. Sabina lloraba histéricamente buscando el cargador de su teléfono. Rogelio. Rogelio simplemente se quedó ahí, sentado en el suelo del vestíbulo, como si le hubieran desconectado la batería. Levántate, Rogelio, dijo Augusta, dándole un toque suave pero firme con su bastón en el hombro. Ten un poco de dignidad final, por el amor de Dios. Él se levantó lentamente, crujiendo. Miró la casa. Miró las molduras del techo, la escalera de caracol, el candelabro, los cuadros. Estaba despidiéndose de su reino, de su identidad. No tengo a dónde ir, murmuró, perdido. Mis tarjetas están bloqueadas. Intenté pedir un Uber y no pasó el pago. Lo están, confirmó Augusta. Las cancelé hace una hora. Todas las cuentas están congeladas bajo auditoría forense. ¿Voy a la calle? Me miró, incrédulo, como si no pudiera procesar la realidad. ¿A tu propio padre? ¿En Nochebuena? ¿Me vas a echar como a un perro? Tú me echaste a la calle en Nochebuena hace una hora, le recordé.
La única diferencia es que yo te voy a dar abrigos para que no mueras. Fui al armario de visitas junto a la entrada. Saqué 3 chamarras viejas, gruesas y feas que usaban los jardineros y el personal de mantenimiento para trabajos sucios. Olían a gasolina, humedad y tierra, y tenían manchas de pintura seca. Tomen, les lancé las chamarras a sus pies. Fabiana bajó las escaleras arrastrando una maleta Louis Vuitton enorme. Esa maleta se queda, dijo Santos, interceptándola en el último escalón. Solo efectos personales en bolsas de plástico, señora. La maleta es un activo liquidable. Fabiana soltó un grito de frustración histérica, pateando el suelo, pero obedeció al ver la mirada de Santos. Sacó un puñado de ropa interior y vestidos de seda y los metió en una bolsa de basura. Pónganse esto, le señalé las chamarras de jardinero. Hace frío afuera. -15 grados ahora, creo. No me voy a poner eso, dijo Fabiana con asco, mirándola como si fuera radiactiva. Huele a pobre. Huele a gasolina. Entonces congélate, dije, encogiéndome de hombros. ¿Es tu elección? Yo no tuve elección. Yo salí con un suéter fino. Ustedes tienen una opción de lujo comparada con la mía. A regañadientes, y temblando por la corriente de aire helado que entraba por la puerta abierta, se pusieron las chamarras sucias sobre sus ropas de etiqueta. La imagen era grotesca y poética, el terciopelo y la seda asomando ridículamente bajo la lona manchada de grasa. Marcela, por favor, intentó Rogelio una última vez, aferrándose al marco de la puerta. Los coches. Déjanos llevar el Mercedes. No podemos caminar. El Mercedes está a nombre de la empresa, dijo Cárdenas. Y tu licencia de conducir está vencida desde hace 6 meses, según mis registros. Sería irresponsable dejarte conducir. Caminen, ordené. La caseta de seguridad de la entrada del fraccionamiento está a 2 kilómetros. Los guardias les llamarán un taxi, si tienen efectivo para pagarlo. Esto es inhumano. Gritó Sabina. Vamos a morir. No, dijo Augusta. Esto es una lección. Rogelio siempre quiso enseñarle a Marcela sobre la vida dura y el carácter. Bueno, aquí está la lección práctica. Caminar en la nieve forja el carácter, ¿no es así, Rogelio? ¿No fue eso lo que dijiste? Santos y los otros 2 guardias que habían entrado comenzaron a empujarlo suavemente pero sin pausa hacia la puerta abierta. No me empuje. Gritó Fabiana. Sé caminar. Marcela. Gritó Rogelio, aferrándose al marco de la puerta con desesperación. Te vas a arrepentir. Me necesitas. No sabes manejar esto sola. El negocio te va a comer viva. Me acerqué a él. Estaba a centímetros de su cara. Vi el miedo en sus ojos. Aprendí del mejor estafador del mundo, papá, susurré. Creo que estaré bien. Le di un pequeño empujón en el pecho. No fue fuerte, pero fue suficiente para sacarlo de su equilibrio y enviarlo al porche helado. Tropezó y cayó de rodillas en la nieve, en el mismo lugar exacto donde yo había estado tirada hace 1 hora. Karma instantáneo. Los 3 se quedaron parados en la nieve, iluminados por los faros implacables de la limusina y la luz cálida que salía del vestíbulo. Parecían pequeños. Insignificantes. Despojados de su arrogancia y de sus posesiones. El viento sopló, levantando remolinos de nieve alrededor de sus piernas. Fabiana empezó a llorar ruidosamente, un sonido feo y desesperado, abrazando su bolsa de basura con ropa. Sabina tiritaba, abrazándose a sí misma, mirando sus zapatos de tacón hundiéndose en el lodo helado. Rogelio se puso de pie con dificultad, sacudiéndose la nieve de las rodillas de su pantalón de terciopelo. Me miró una última vez. Sus ojos ya no tenían ira, solo un vacío profundo y miedo. Mucho miedo al futuro que le esperaba. ¿De verdad nos vas a hacer esto?, preguntó. Su voz apenas se oía sobre el viento. Adiós, papá, dije. Y cerré mi corazón. Santos hizo un gesto y los guardias avanzaron un paso, bloqueando cualquier intento de reingreso a la casa.
Rogelio bajó la cabeza, derrotado. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la oscuridad. Fabiana y Sabina lo siguieron, tropezando con sus tacones en la nieve profunda, maldiciendo y llorando. Nos quedamos en la puerta viendo cómo se alejaban. 3 figuras oscuras y patéticas marchando hacia la oscuridad del camino de entrada, encorvados contra la ventisca, iluminados brevemente por los faros antes de desaparecer en las sombras. La marcha de la vergüenza. ¿Crees que lleguen bien a la caseta? Pregunté, sintiendo un leve, muy leve, pinchazo de culpa residual. La vieja Marcela intentando salir. Sobrevivirán, dijo Augusta con firmeza. El odio es un excelente combustible para mantener el calor corporal. ¿Y si no? Bueno, hay hospitales públicos excelentes en la ciudad. Los vimos hasta que desaparecieron por completo en la curva del camino, tragados por la noche y la nieve. Se acabó, susurré, sintiendo que un peso de 1000 toneladas se levantaba de mis hombros. No, mi niña, dijo Augusta, poniendo una mano reconfortante en mi hombro. Apenas empieza. Ahora empieza tu vida. Me giré hacia el interior de la casa. Santos, cierra la puerta, ordené. Sí, señora. Santos empujó la pesada puerta de roble. ¡Bum! El sonido fue definitivo, sólido, seguro. Y pon el cerrojo, añadí. Clac. Ese sonido, que hace una hora había sido mi condena y mi prisión, ahora sonaba a libertad. Era el sonido de mi seguridad. El sonido de mi control absoluto sobre mi espacio y mi vida. Abogado Cárdenas, dije, sintiéndome llena de energía. Mañana a primera hora quiero cerrajeros aquí. Quiero cambiar cada cerradura, cada código de alarma, cada contraseña de Wi-Fi. Quiero un barrido de seguridad completo. Ya están programados para las 8 de la mañana, señora Marcela. Me adelanté a su solicitud. Perfecto. Ahora, miré a mi abuela, que sonreía cansada pero feliz. ¿Podemos encender la calefacción? Me estoy congelando de nuevo. Augusta rió. Sacó su teléfono. Conductor, fase 3. Hágase la luz. Segundos después, escuché el zumbido grave de los generadores y el clic de los interruptores maestros reconectándose a la red. La luz volvió en todo su esplendor. El candelabro del vestíbulo estalló en brillo dorado. Las luces del árbol de Navidad volvieron a parpadear alegremente en colores. Y lo mejor de todo, escuché el rugido reconfortante del sistema de calefacción arrancando en el sótano, enviando aire caliente a través de las rejillas. La casa volvía a la vida, pero se sentía diferente. Se sentía más ligera, más limpia. Como si al expulsar a Rogelio y a su familia, hubiéramos exorcizado a un demonio que chupaba la energía y la alegría de las paredes. ¿Tienes hambre? Pregunté a Augusta. Creo que vi un pavo entero casi intacto y mucho vino que sería una lástima desperdiciar. Augusta sonrió. Muero de hambre. Y creo que merecemos ese vino. Fuimos al comedor. El caos de la cena interrumpida seguía allí, los platos sucios, las servilletas tiradas, pero ya no me intimidaba. Me senté en la cabecera. En la silla de mi padre. Se sentía cómoda. Augusta se sentó a mi derecha. Santos y Cárdenas, tras un poco de insistencia por mi parte, se sentaron también a la mesa. No como empleados, sino como aliados. Un brindis, dijo Augusta, levantando una copa de vino limpia, una nueva, no la de Rogelio. Levanté mi copa. ¿Por qué brindamos? ¿Por la venganza? No, dijo Augusta, sabia. La venganza es un plato que ya nos comimos frío y se acabó. Brindemos por el futuro. Por Novus Coud renaciendo bajo el paraguas de Imperio Valdés. Y por ti, Marcela. La nueva matriarca. La dueña de su destino. Chocamos las copas. Chin chin. El sonido del cristal fue puro y claro. El vino estaba delicioso. Sabía a roble, a frutos rojos y a victoria absoluta. Miré hacia la ventana oscura. La nieve seguía cayendo suavemente, cubriendo las huellas de mi padre en el jardín,
borrándolo de la faz de mi tierra, limpiando el paisaje. Mañana sería un día difícil. Habría prensa, habría escándalo, habría abogados llorando. Pero no me importaba. Nada de eso importaba. Tenía a mi abuela. Tenía mi empresa de vuelta. Y tenía la llave de mi propia puerta. Me recosté en la silla, sintiendo el calor del hogar, el calor real, por primera vez en mi vida. Feliz Navidad, abuela, dije, sintiendo paz. Feliz Navidad, jefa, respondió ella, guiñándome un ojo. Amigos, aquí termina la historia de esa noche, pero el drama continúa. Actualmente, mi padre Rogelio está ingresado en un hospital público con neumonía severa por la caminata en la nieve. Sus parientes, que nunca me ayudaron, me están bombardeando con mensajes llamándome monstruo y exigiéndome que pague sus facturas médicas en la clínica privada más cara, porque él es mi padre y me dio la vida. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería pagar su hospital por lástima, o debería dejar que él asuma las consecuencias de sus actos hasta el final? Déjenme su opinión en los comentarios, pagar o no pagar. Los estaré leyendo. Muchas gracias por acompañarnos en esta historia de justicia helada. Si les gustó ver a Marcela tomar el control, por favor revienten el botón de like y suscríbanse al canal para más historias de karma instantáneo. Nos vemos en el próximo video.